Esta es la hora exacta. 7:01 p.m. Hola, hola, queridos amigos. Tengan ustedes unas muy buenas tardes. Está por comenzar el programa más solicitado por los argentinos, el más escuchado. Está por comenzar Charla entre Amigos, con la conducción de Andrés Menchaca y quien les habla, Luis Gato. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? No te escucho, Andrés, estás en mute. De nuevo. Hola Luis, ¿cómo andás? Problemas técnicos de nuevo. Sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. ¿Y vos? Bueno, feliz de estar nuevamente en el programa, como siempre. Programa número... Que nos reúne. Programa número 16, si no me equivoco. Así es. Así es. ¿Cómo anda Luis? Todo bien, todo muy bien. Hoy un programa muy especial, ¿eh? ¿En serio? No me digas, cuénteme. Así es. Cuénteme. Ahora le cuento, pero antes vamos a dar nuestro teléfono de WhatsApp para aquellos que se quieren comunicar con nosotros. Es el 11 41 73 5999. Se los reitero, 11 41 73 5999. Si nos quieren escuchar en vivo, lo pueden hacer a través de la web de la radio, radiovintage.com.ar. Y si nos quieren ver por nuestro canal propio de Radio Vintage, ponen tv.radiovintage.com.ar o una alternativa es radiotv.ar/Radio Vintage. Son los 3 canales que tenemos para que nos puedan ver. Y luego nos pueden ver, una vez finalizado el programa, al otro día por nuestras redes en YouTube. Ponen YouTube/Radio Vintage o el audio a través de nuestro canal de podcast, que lo ponen ahí, anchor.fm/Radio Vintage. Esos son todos nuestros canales. Y después, bueno, como siempre, el Facebook y Instagram. Bueno, ahora sí, arrancamos con todo, Andrés. Arranquemos con todo y cuénteme, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿eh? Vamos a cambiar de lo que veníamos haciendo en los últimos programas para ver si podemos, a través del conocimiento de esta persona, hacer un pequeño análisis de lo que veníamos haciendo, de darle una mirada diferente, ¿no? De un punto de vista de observador diferente, diríamos, ¿no? ¿Te parece? Vale. ¿Lo presentamos? ¿Lo invitamos a tomar un café? ¿De qué se trata? Digamos, a ver de qué se trata. Primero, esperamos que se presente. No, hacemos que se presente. Que se presente. ¿Te parece? Bueno. Lo hacemos un poco más dinámico. Así bueno. No lo hacemos esperar, que está ahí atrás esperándonos. Dale. Hacemos por ese lado entonces. Vamos a invitarlo a tomar un cafecito. Hola, Gobe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Luis querido, buenas tardes. Hola, un gusto buenas tardes. estar acá. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Un gusto estar en esta charla entre amigos a tomar un café. Muy buena idea y muy buena la invitación. Muchas gracias. El gusto es nuestro, por cierto, también. Así que, bueno, vamos a romper un poquito el hielo, que es lo inicial, ¿no? Dale. ¿Ya quiere arrancar con las preguntas, Luis? Porque Luis es el que hace las preguntas difíciles, pero... Mira, no, arranque porque ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Se congeló la cámara, pero no hay problema, dale. Seguimos con los problemas técnicos. No se haga problema porque yo lo soluciono enseguida. Usted siga. Bueno, ¿cómo andás, Jobe? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Un gusto, Genial. Andrés. Un gusto. Genial. Mira, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es si te preguntáramos quién es Gobe Galeano, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Quién es? ¿Quién soy? Vos sabés que esa es una pregunta que te la voy a responder como a mí me gusta responder. Excelente. Digamos que casi que no sé quién soy. Y pienso que soy un ser espiritual haciendo una experiencia material, terrenal, humana. Pero es lo que me parece, ¿viste? Es como lo que yo pienso que puede llegar a ser, pero en realidad no sé bien quién soy. Generalmente hablamos de lo que hacemos para decir quiénes somos. Y como por ahí yo soy como muy literal, ¿viste? Lo que dice la palabra, la pregunta, la conversación. Entonces, si
Si es puramente quién soy yo, y es una pregunta abierta, ¿quién soy yo? Todavía me lo estoy preguntando. Sí, interesante respuesta. Más que nada porque normalmente le damos ese enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Sí, bueno, te cuento qué hago entonces. A nivel de lo que haces, ¿quién es Gobe? Bueno, yo soy coach ontológico. Esta es una profesión, una disciplina que me encanta, que disfruto muchísimo. Y también soy empresario de una pyme. Tengo una empresa de servicios y esas son las dos cosas que yo hago fundamentalmente, ¿no? Y además, bueno, soy padre, soy hijo, vecino, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas uno junto. Sé que nos has contado de alguna manera que estás diplomado en relaciones humanas. Sí, también son. Bien. Exactamente, sí. Y aparte estás asociado, socio y voluntario de la COP. Sí, de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Y te voy a decir algo, Andrés. Ya estamos de nuevo funcionando. Ya estamos de nuevo funcionando, bueno. Muy bien. Tiene el programa de la COP, la radio de la COP a través de Radio Movere, ¿eh? Sí, Radio Movere. Así es, sí. Así es. Tienen un programa, toda la asociación ACOP, que sale por radio. Le hacemos la publicidad a la Radio Movere también, dale, es una radio amiga, no hay problema. De paso lo hacemos. Ahora, como no es competencia, por ahora no es competencia tampoco en el horario, tienen un programa de radio que trata todo sobre de la asociación, ¿no? Claro, sobre lo que hace la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y sobre lo que es la disciplina y lo que propone a la sociedad en general. Y quiero destacar, antes que se me pase, que tenemos la asistencia de Luis Gato, porque es quien nos ayuda cada vez que estamos con alguna dificultad para salir al aire. Bueno, ahora me puse nervioso porque teniendo a alguien con experiencia en la radio, te voy a decir, ¿qué hago yo acá? Bueno. se revirtió la cosa. Bueno, Luis, ¿querés hacer alguna pregunta, Luis? Bueno, si arrancamos con un poquito más difícil, ¿te parece? Bueno. Dale. Bueno, no sé, le contamos que la propuesta de nuestro programa se basa en presentar entrevistados que cuenten su sueño, un poco para inspirar a otros soñadores que nos escuchan. Y acá hacemos un alto para hacerte una pregunta, Gobe. Sí. Tus logros académicos, el ser coach, el ser socio de la COP, ¿lo visualizaste de esta manera en algún momento? Mira, eso es un tema que es muy interesante para mí porque me ha sucedido muchas veces que he soñado, visualizado, imaginado, visionado, escrito por todos lados, buscado imágenes relacionadas con mis sueños y mis proyectos. Y a veces se dio más o menos así, y otras veces se dio distinto, otras veces se dio mejor. Y creo que en este momento estoy haciendo cosas que superan mis expectativas, ¿no? Me ha pasado que me he propuesto ir por un camino y a veces, por distintas circunstancias, tuve que elegir algún camino alternativo y aparecieron otras posibilidades, otras propuestas. Y muchas veces me pasó que me parecía como mucho eso para mí, que me quedaba grande y medio que no me animaba. Y a veces he tomado coraje por mí mismo y otras veces apoyado en personas que han tenido conversaciones conmigo que abrieron una posibilidad de confiar más en mí mismo, porque a veces había otros que confiaban más en mí que yo mismo. Y entonces me lancé. Y muchas veces me dio vértigo hacer lo que estaba haciendo, porque era como que estaba volando a otras alturas y de golpe miraba para abajo y me decía, upa, si caigo de acá va a ser fuerte la caída. Y hasta que he ido aprendiendo que se puede, ¿no? Y que se puede, y que aún cuando uno se cae no pasa nada, se levanta y sigue. Así que está bueno soñar y tener una alegre expectativa respecto de los sueños, ¿no? Porque a veces se dan tal cual, otras veces se dan distinto y a veces se dan mejor.
Y justo siguiendo un poquito con la línea de lo que nos relataba Luis antes de la pregunta, esto de que somos un programa o estamos haciendo un programa para soñadores, ¿no? Hemos tenido músicos acá, viajeros, varios viajeros, gente que hace hasta 6 años que está recorriendo en su vehículo América. Tuvimos uno que fue en moto, desde Córdoba, de ahí, de donde estás vos, hasta Canadá. A Canadá. Qué viajecito. Y bueno, en cada uno de ellos en algún momento se notó o dejó entrever que se visualizó haciendo eso. Entonces te quería preguntar para que los soñadores que nos están escuchando ahora, que hay de diversas disciplinas, ¿no? Tenemos soñadores, seguramente habrá más soñadores viajeros, habrá algún soñador de ser coach en algún momento, pero ¿cuánto pesa el ejercicio de visualizarnos en la posición que deseamos para alcanzar el logro? ¿Tiene un peso en particular? ¿Es fundamental? Mira, yo pienso que sí, ahora solo no es suficiente. Uh-huh. La visualización, la capacidad de imaginar, de hacer incluso una especie de plan, una especie de ritual cotidiano, periódico, visualizando el futuro y pensando que ya llegué ahí, está buenísimo porque se empieza como a vivir por anticipado y se generan emociones y estados emocionales expansivos que hacen que las cosas sean posibles. Ahora, a eso es muy, muy importante sumarle acciones, sumarle planes, estrategias, proyectos alternativos y esto que dije antes de la alegre expectativa, ¿no? Libre de ansiedad en lo posible, cosa muy difícil en los seres humanos, ¿no? De liberarnos de las ansiedades, al menos gestionarlas, manejarlas para que no operen en nuestra contra, sino que las emociones que cultivemos y que gestionemos nos faciliten el proceso y que también podamos disfrutar el camino, ¿verdad? Porque a veces los sueños llevan cierto tiempo y si no podemos disfrutar el camino, entonces nos perdemos cierto grado de felicidad, de satisfacción que trae el mismo camino. Sí, a veces uno por la ansiedad de llegar se pierde todo el goce de ese recorrido que a veces suele ser prolongado y bueno, es interesante. Sí, y lo más difícil si ese camino lo encontrás embarrado, ¿no? Con pozos, con obstáculos. ¿Cómo uno hace para sortear todo eso? Y mirá, es interesante eso porque creo que a casi todos nos sucede o nos sucedió de encontrarnos en algún tramo del camino con que estaba en mal estado, como decías Luis también, embarrado, donde patinábamos, donde nos caíamos, donde a veces hasta retrocedíamos. Y es como muy evidente que aun que visualicemos y desarrollemos proyectos, planes, estrategias, alternativas, que nos formemos, que nos capacitemos, es posible que haya trabas, que haya obstáculos, que haya dificultades en el camino y que haya muchas cosas que no podemos manejar. De ahí la necesidad de la flexibilidad, de la plasticidad, de la adaptación y de aprender a manejar algo que es fundamental y es ¿cómo voy a responder frente a ese barro, a ese obstáculo, a ese camino en mal estado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi predisposición? Por ahí creo que pasa una de las claves fundamentales a la hora de enfrentarnos con imposibles o aparentes imposibles. Claro. Continuando un poquito con el relato que nos hacía Luis en la anterior pregunta, que hacía referencia a presentarte como tu etapa de soñador, digamos, y ahora abocándonos más a esto que nos estás presentando, que es la mirada especialista, digamos. Y en función a los que nos están escuchando y que están teniendo sus propios sueños, me viene a la memoria esto de los viajeros. Hay viajeros que ya están viajando, con lo cual ya han pasado esa etapa de
de temores y demás. Pero me preguntaba, para aquellos que quieren arrancar en ese sueño o en cualquier otro, cuando nos enfrentamos a obstáculos, ¿qué sentimos que en realidad sentimos que nos separan del objetivo? Esto de las conversaciones internas de no posibilidad, de miedos, de incertidumbres. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna técnica para hacer algo respecto a esto? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y es difícil dar una fórmula general que sea válida para todos, porque no somos todos iguales, somos todos diferentes en cuanto a nuestras capacidades, dones, talentos, características, tendencias, limitaciones, posibilidades de ver o de no ver, de oír o de no oír, o de cómo oír o cómo escuchar lo que escucho, ¿no? Esto de cómo interpreto yo y cuáles son las conversaciones que tengo. Entonces, muchas veces es posible hacer frente a una variada gama de situaciones con solo cambiar conversaciones. La primera conversación en la que yo siempre puedo intervenir es la que tengo conmigo mismo. ¿Qué cosas me digo yo? ¿Qué cosas no me digo? ¿De qué hablo conmigo? ¿Cómo hablo conmigo? ¿De qué no hablo conmigo? Y cómo lo hago, cómo es ese silencio, ¿no? Entonces yo puedo decir, esto para mí es imposible, esto no es lo mío, no soy capaz, no nací para esto. Y eso es una conversación que me limita. Y puedo tener otra conversación y decirme a mí mismo, esto parece difícil, se me está complicando, pero creo que es posible. Y voy a insistir. Y voy a quizás retroceder un poco para tomar carrera, para tomar ímpetu y seguir adelante. Y voy a buscar alguna manera, quizás no es esta la forma. Y ahí tenemos ejemplos de grandes científicos, estudiosos, conocidos, que han hecho descubrimientos enormes después de errar 1000 veces o más. Entonces ahí también aparece esta conversación que me digo yo cuando algo no me sale, ¿no? ¿Cuánta importancia tiene esa comunicación no interna que hacemos, que nos hacemos todos los días, ¿no? Porque todos los días estamos hablando con el yo propio, diríamos, ¿no? Sí. En la sombra, te pones, te mirás, te contestás y depende de tu estado de ánimo. A veces es como podés salir de esta conversación. Y ampliando un poco lo que te había dicho Andrés, ¿en qué puede ayudar un coach ontológico profesional en poder darle intervención en estos casos, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar? Y la manera de ayudar son múltiples y es a través de una conversación especial, de una conversación distinta, ¿no? Una conversación que está basada en preguntas, en preguntas que son abiertas, generalmente abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Es cuando yo te pregunto algo y vos tenés la posibilidad de explorar, de pensar, de reflexionar y de responder de una manera que quizá yo no espero porque depende de vos. La pregunta cerrada es la que podés contestar sí, no o A, B, C, D. Y esa es como una pregunta condicionada, ¿no? La respuesta está condicionada. Y cuando hacemos preguntas abiertas es cuando el interlocutor, el cliente, aunque sea una conversación de amigos, pero hacemos una conversación con preguntas abiertas. Si yo te pregunto cómo te sentís, cuál es tu opinión, no es lo mismo que si te pregunto y te gusta, no te gusta, porque es como que ahí se cierra la conversación y no hay más opciones. Y si hago una pregunta un poco más abierta, entonces permito la reflexión y la apertura de quien está conversando conmigo. Y otra cosa es ampliar la mirada. Y esto de mirar tiene que ver con la vista, con los ojos y tiene que ver con mucho más, ¿no? ¿Cómo veo yo el mundo? Porque parece que el mundo es la realidad y que fuera objetiva. Y yo no sé cuántas cosas realmente objetivas hay. Y cuántas van a depender más de mi propia mirada. Y cuando decimos mirada tiene que ver con la interpretación de mundo, ¿no?
qué es lo que yo estoy viendo. Veo algo posible, lo veo imposible, lo veo, qué sé yo, hay tantas percepciones que podemos usar como ejemplo. Por ejemplo, ahora en Córdoba, para algunos hace frío, para otros hace calor, para algunos está fresco. Lo concreto es que hace 18 grados. Entonces, la sensación es personal. Entonces, algunos andan en manga corta y otros andan abrigados. ¿Y cuántas cosas ocurren de esa manera, no? ¿Cuál es la realidad? ¿Hace frío o hace calor? 18 grados es lo más objetivo que podemos decir. Y muchas veces, en distintos ámbitos de la vida, las cosas son más o menos así. ¿Algo es posible o no es posible? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Y estas conversaciones que yo te decía, Andrés, que puedo tener conmigo mismo y que son como las primeras a revisar. Y después están las conversaciones que tengo con los demás. Me junto a tomar café como ahora con ustedes. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Nos vamos a quejar todo el tiempo de lo que pasa en la ciudad donde cada uno vive, en la provincia, en el país, en el mundo, en la ciencia, en la política? ¿Vamos a conversar desde la queja? ¿Desde dónde vamos a conversar? ¿O vamos a conversar desde las posibilidades que hay de acción, de hacer, de compartir, de disfrutar, de resolver, de proponer, de hacer, de construir? Es una conversación. Qué interesante esto que nos contás, Ove, en el sentido de que varias veces lo he escuchado, yo mismo lo he vivido, el hecho de decir, bueno, voy a afrontar tal desafío, y te pones a conversar con un amigo y te dices, no, eso es una locura. Te pones a conversar con otro y te dice, dale para adelante, qué bueno que está eso, ¿no? Entonces, qué importante que es darle al coaching el lugar que corresponde cuando necesitamos de organizar estas ideas, de estas conversaciones, y a veces no está muy difundido. Hablamos con mucha gente y mucha gente no conoce. No, la verdad que no sé de qué se trata. Yo te quería preguntar sobre estas posibilidades que brinda del coaching. ¿Cómo ven desde la asociación, aprovecho que sos socio de ella, el conocimiento que en general tiene la comunidad sobre lo que es el coaching ontológico, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos mucho para difundir la disciplina, para hacer conocer de qué se trata el coaching ontológico específicamente, ya que hay otros tipos de coaching que no son ontológicos. Y muchas veces se menciona a que alguien está coachado sin saber bien qué es el coaching, o sin saber bien qué tipo de coaching alguien ha recibido, o alguien ha pedido, o alguien ha dado, o alguien ha estudiado, porque no es todo igual. Nosotros hacemos coaching ontológico que tiene que ver con el ser. Lo de onto tiene que ver con el ser, lo de lógico con el estudio, ¿no? Entonces, el estudio del ser, para decirlo en pocas palabras, y tiene que ver con el aprendizaje ontológico. Es decir, la mirada es que cuando por ahí alguien no puede realizar algo, que nos pasa a todos, hay cosas que no nos salen, con las que venimos tropezando sistemáticamente, repetidamente, y que probablemente no la podemos hacer porque no sabemos cómo se hace. De ahí la mirada de aprendizaje ontológico. Entonces, si yo aprendiera a hacer eso que no sé cómo se hace, y si incorporo esa experiencia en mi manera de ser, porque probablemente para poder hacer aquello sea necesario que yo sea de otra manera. Hablábamos de quién soy yo al principio. Yo soy Gobe y puedo decir que soy, no sé, emprendedor, que soy audaz, que soy corajudo, pero quizá lo soy para algunas cosas y haya otras en que no me percibo así. No soy tan audaz, me da miedo, soy inseguro, no llego. Entonces, cada vez que emprendo eso, patino por mi inseguridad. Entonces, quizá ahí, con un proceso de coaching, yo logre ser de otra manera para poder hacer eso. Por ahí va. Por ahí va. Se me ocurren dos preguntas
relacionadas con esto que nos comentabas y como para que los oyentes y nosotros mismos tengamos más claridad respecto a qué beneficios nos puede dar el coaching, ¿no? Y nos contabas que estaban tratando de difundirlo, pero ¿tiene más o menos una apreciación de en la población realmente cuántos conocen de la existencia de esto? ¿Está ponderado más o menos? ¿O? Mira, la verdad que yo no la tengo, no puedo decir que no esté esa información en la asociación, pero yo no sé si está la dimensión, digamos, de cuál es el porcentaje de gente que sabe y la que no sabe. No te sabría decir eso. Bárbaro. Y en cuanto a la información que recibe la gente, aquellos que sí han recibido la información, ¿suelen recibir palabras alentadoras respecto a esta disciplina o más bien pueden llegar a recibir algo desalentador? Mira, la inmensa mayoría de las personas que han tomado coaching, ya sea individual o personal, organizacional, empresarial, ejecutivo, en la educación, en el comercio, en las empresas, en la política, los que han hecho procesos de coaching ontológico seriamente han encontrado resultados. Funciona. Y de ahí es que hay gente que pide coaching y hay gente que ya lo viene haciendo de hace tiempo, porque funciona. De eso tenemos totalmente la seguridad que los procesos de coaching producen resultados. Los resultados siempre dependen del grado de compromiso del coachee o del cliente, que sería lo mismo, porque no es que nosotros sabemos lo que vos tenés que hacer si es que tomás sesiones de coaching para vos personal o para tu empresa, para tu familia, para quien fuere. No es que te vamos a dar una receta, porque en realidad yo como coach no sé qué será lo mejor para vos. Lo que yo sé es cómo facilitar el proceso para que vos mismo descubras, decidas, emprendas y hagas lo que vos mismo consideres pertinente para lograr ese objetivo. El objetivo puede ser un resultado material, puede ser un resultado de relaciones, un ascenso, una renuncia, un viaje, infinidad de cosas pueden ser un resultado. No es que se trabaja solo con empresas o con resultados en números o en pesos o en cantidad de producto. Si bien buscamos que sea medible para que haya un antes y un después, pero muchas veces es acordar cómo vamos a medir que te llevas mejor con tu hijo o con tu hermano o con tu papá o tu mamá o tu vecino o el presidente del club o de la empresa donde trabajas. Entonces son muchas las posibilidades de trabajar sobre diversos resultados. Bárbaro. Luis, te veo con ganas de preguntar. No, vamos primero a repetir el teléfono del WhatsApp y tenemos acá algunas preguntitas que ya están llegando. Si te querés comunicar con Charla Entre Amigos, lo podés hacer a través del 11 41 73 5999. Te lo reitero, 11 41 53 5999. Tenemos varios mensajitos que lo vamos a leer. Hay un saludo de Mónica de Linier, me dice: me apasiona todo esto del coaching. Eduardo de Aedo, qué bien que explica lo que es el coaching. Bueno, ahí le manda eso para vos, ¿eh? Gracias, Eduardo. Darío de Merlo, impresionante la explicación que están dando. Fernando de Rodríguez, muy bueno el programa. Y tenemos dos preguntas de Laura Frenkel. Apareció Laura Frenkel, ¿eh? ¿Las tenemos también ahí o querés que las lea yo? Léelas. ¿Las leo? Sí. Bueno, espera que me acomodo porque yo... Lo tengo acá, espera que lo tengo acá. Acá está. Dale, decilo. Las preguntas, ¿qué te llamó la atención? Yo te doy la segunda después, dale. Bueno, acá nos pregunta, ¿qué te llamó la atención y te motivó a especializarte en esta disciplina, Gobe? Para Laura Frenkel. Mira, yo siempre fui un curioso y un observador de las personas. Me ha llamado la atención
el hecho de que hay gente que va por la vida con cierta postura física, que camina de un modo, de otro modo, que va con un rostro que a veces me ha generado mucha curiosidad. ¿Por qué tiene esa cara? de tristeza, de angustia o de alegría. ¿Qué irá pensando? ¿A dónde irá? ¿Cómo será su vida? Y en una época de mi vida me interesó la psicología y pensé que desde la psicología podía llegar a contribuir para que a la gente se la vea mejor en la calle, en los grupos, en las familias, en los encuentros, para que pudiera haber un mayor bienestar. Y estudié 3 años psicología, después dejé, por razones personales, digamos. Después pasó mucho tiempo y tuve la oportunidad de hacer unas formaciones, unos entrenamientos de liderazgo, y ahí medio que de casualidad o de causalidad, como les gusta decir a algunos, escuché algo de coaching, vi algo de coaching, y me llamó la atención, porque digo, esta forma de intervenir es muy efectiva, es fuerte, es muy interesante, me parece rápida. Y pasó el tiempo y decidí estudiar profesionalmente coaching, ¿no? Y la forma en que el coaching plantea las cosas, para mí es fantástica, porque no es un dogma, no es una creencia, no es una disciplina que te dice cómo son las cosas. Entonces es algo tan abierto que hasta me ayudó a darle sentido a mi vida, porque a veces estamos buscando cuál es el sentido de la vida. Y hay gente que se lo encuentra en una profesión, en una vocación, en una disciplina, en un quehacer, y está perfecto y está muy bien y dice, encontré mi propósito de vida. Y hay gente que no lo encuentra y que tiene grandes crisis existenciales acerca del propósito o el sentido de la vida. Cosa que a mí me pasó en repetidas oportunidades. Y a través de esta disciplina y de esta profesión, porque esto puede ser una práctica profesional o puede ser un estilo de vida, me gustó esto de darle sentido a la vida. Y eso me apasionó. Hay un referente muy importante en el coaching ontológico que según muchos es el creador del coaching ontológico, que se llama Rafael Echeverría, que dice algo así. Laura, ¿estás ahí escuchando? Dice lo siguiente, más o menos, ¿no? El desafío más importante para un ser humano es el de inventarse a sí mismo, de acuerdo a sus propios valores, a sus propias expectativas. Los seres humanos compartimos o participamos con los dioses del acto sagrado de nuestra propia creación. Y eso a mí me fascinó y me sigue fascinando. Me encanta esa libertad para co-crear. Qué bueno, qué lindo. Muy, muy bueno. Tenemos la segunda pregunta. Se viene la segunda. La segunda. ¿Cuáles son para vos los conceptos teóricos más destacables del coaching? Eso que aplicás en lo cotidiano. Muy buena pregunta, muy interesante. Y es la conversación y en particular ciertos actos lingüísticos. En todos los idiomas hay tipos de conversación o lo que llamamos actos lingüísticos que se dan más allá del idioma y de la cultura. Y que tiene que ver con pedir, con proponer, con prometer, con declarar, con hacer distintos tipos de juicios o de opiniones. Y cuando estas distinciones lingüísticas las hacemos conscientemente, las utilizamos, yo diría, de manera efectiva,
es cuando se produce una intervención en nuestra propia vida y en nuestras relaciones que es impresionante, porque a veces no sabemos pedir o no pedimos directamente. Entonces vamos por la vida solos, arreglándola solos, sin ayuda de nadie, y cuando alguien nos quiere ayudar rechazamos, y eso es una limitación importante. Y esta enumeración que hice recién es uno de los conceptos fundamentales, que hay desarrollos teóricos tremendos al respecto, ¿no? De los pedidos, ofertas, promesas, declaraciones, juicios y demás que se pueden ampliar muchísimo y que tienen una base conceptual, incluso en la filosofía, muy importante, ¿no? Entonces, eso diría yo que es la parte que a mí más me impresionó desde un momento. Y bueno, y el hecho de que hay bases filosóficas, si queremos, la teoría es amplísima, ¿eh? Si bien el coaching ontológico fundamentalmente es una práctica, tiene bases muy sólidas que se originan en la filosofía. Muy bien. Tenemos más preguntas acá de otro oyente que nos han dejado. Bueno, antes, para los que entraron tarde a la radio, estamos acá en charla entre amigos con Gobe Galeano, coach ontológico profesional, socio y voluntario de la ACOP. Y Jorge Lamy, un coach ontológico también, nos pregunta: ¿qué diferencia a un coach, de un muy buen coach? Y mirá, como coach, Jorge, sabemos que es un juicio, muy buen coach. Entonces habrá que ver cómo se fundamenta, ¿no? Y yo creo que lo importante es buscar la manera de ser realmente profesionales. Hay conversaciones que son buenas, que son efectivas y que producen resultados. Nosotros podemos conversar con amigos y salir con una nueva mirada acerca de la vida y con ganas de hacer cosas. Y no es una conversación de coaching, es una conversación que nos hace bien. Hay gente que nos hace bien. Ahora, una conversación de coaching con un coach profesional es diferente porque es precisamente profesional, hay una escucha profesional, hay una ampliación de las miradas muy profesionales. Y me parece que un coach profesional garantiza el proceso de desarrollo de las sesiones de coaching o de los trabajos de coaching. Y lo que muchas veces distingue son los resultados. Porque a veces, como el coach no sabe exactamente qué es lo mejor para el cliente, hasta que el cliente lo confirme, si lo que hizo le dio resultados, si amplió su mirada, si logró lo que no podía lograr. No siempre estamos muy convencidos de los coaches que la sesión fue fantástica. A veces a mí me pasa que tuve una conversación de coaching profesional y me dio la impresión de que estuve flojo, de que no fue muy efectiva, que el cliente parecía que no se le abrió la mirada, no sé, parece que no pasó nada. Y me quedo a veces con esa sensación. Y después me sorprende cuando, pasado el tiempo, el cliente cuenta lo que le pasó a él, porque a veces yo no alcanzo a distinguir, a percibir, a escuchar en una sesión o en dos o en tres o en un proceso todo lo que le sucede al cliente. De manera que no hay recetas específicas. Creo que involucrarse, ser serio, profesional y ético, la ética es muy importante, van a hacer una diferencia entre quien es más o menos profesional y los resultados. Qué bueno, qué linda. Tenemos otra pregunta más del amigo Jorge Lamy. Sí, dos preguntas más. ¿Las tenés ahí, a mano? Tengo una acá. Dígame. Y pregunta si podés contar alguna experiencia de cómo el coaching impactó y transformó la vida de alguien. Bueno, yo creo que lo primero que podría decir es cómo impactó en mi vida. En el
la formación de coaching hay una etapa que es la transformación personal, que etapa y es donde cada aprendiz o cada estudiante de coaching debe poner en práctica en su propia vida el coaching, ¿no? Todas las distinciones que se van aprendiendo. Y en mi caso yo he podido mejorar de manera muy notable en la relación con mis hijos, la relación con mi mujer. He podido mejorar de manera notable y observar resultados medibles en facturación en los colaboradores que trabajan conmigo, en poder conseguir, poder producir clima laboral agradable, donde la gente que trabaja conmigo va con ganas. Un día lunes es ir a reírse, a divertirse trabajando, no es un peso. Y cada cosa que hacemos en mi empresa es buscamos siempre lo divertido, lo gracioso, lo alegre, y eso no le quita seriedad y responsabilidad al trabajo. Y eso tiene que ver con el aprendizaje a ser distinto. Porque ser distinto produce resultados distintos. Es impresionante cuando, según la emoción dominante en una familia, en un grupo de amigos, ni hablar en una pareja, en una empresa, cómo cambian las posibilidades de hacer cosas. Cuando nos sentimos a gusto, cuando no tenemos miedo de equivocarnos, porque podemos equivocarnos y lo podemos hablar. Todo ese tipo de cosas yo se las debo al coaching. Y funciona, esto funciona de manera impresionante. Gente, bueno, también me pasó a mí haber tenido logros económicos, ¿no? Comprar un auto y estar ahí como temiendo de que estaba comprando y no lo iba a poder pagar y luego de un proceso de coaching decidir comprar el de más alto valor de su gama y poder pagarlo y poder disfrutarlo y después volverlo a cambiar, de trazar objetivos para comprar una propiedad o para comprar algún bien o para hacer un viaje y realizarlo. Eso lo he hecho de manera personal, lo hago permanentemente y estoy en contacto con clientes, empresas, emprendedores, amigos, familias, colegas que están en este camino de logros de distintos niveles. Hay logros que para alguien puede ser una cosa de poca importancia, pero para otro es un mundo y es un logro enorme. Y esto también tiene que ver con algo que también aprendí del coaching, que es la validación del otro como legítimo. Sí, esto pasa también un poquito por esa subjetividad que hablabas hoy de la temperatura. Acá debe ocurrir algo similar, ¿no? Para lo que uno es una montaña terrible, para otro es un camino pedregoso y no más que eso, ¿no? Pero qué importante lo que comentás y sabés que estamos charlando muy seguido con viajeros últimamente acá en el programa, a tal punto de que hasta se hizo una especie de metáfora el hecho de que el viaje en sí comienza el día que arrancan el auto y pisan la ruta, pero hay un viaje previo mucho más complejo, que es el viaje interno, ¿no? Justamente esto que hablábamos, lo quería traer porque seguramente nos estarán escuchando algunos viajeros y sobre ese tema hacen mucho hincapié. Y quería rescatar de lo que decías, la importancia también de cuando compras un auto nuevo, te vas al de mayor gama y demás, en la planificación y cuando estás acompañado por alguien que te puede hacer ver que es una posibilidad para vos, el tema de accionar armando contexto, ¿no? De tener en cuenta todas las circunstancias adversas que pueden surgir, ¿no? ¿Qué les podrías contar a estos viajeros como recomendación en general? Sé que los coaches no aconsejan ni asesoran, pero me apoyo en el sueño que ya has cumplido y a lo que has llegado. ¿Cómo aporta esto de contemplar el contexto antes de largarse a un viaje, ¿no? Mira, yo creo que los viajeros y del tipo de viajeros que comentaron ustedes, como el cordobés o el que salió de Córdoba hasta Canadá en moto,
ellos son ejemplo de la actitud que hay que tener para hacer un viaje, de la perseverancia, de la capacidad de disfrute del viaje precisamente. Y todos los que saben viajar, y digo que saben en el sentido del término que tiene que ver con el saber del sabor, no con el saber del conocimiento. Porque yo puedo tener toda la ruta y todo el detalle del viaje en auto, en avión, en barco, en tren, en lo que sea, y quizá lo pueda cumplir casi al dedillo, pero con ansiedad, con un estado de nervios y de exaltación que no me permite disfrutar. Y los viajeros que saben, no es que saben solamente los datos de los lugares, de las rutas, de los kilómetros, de los requerimientos técnicos para su moto o auto o lo que sea, sino que saben de saborear el momento, el lugar, la gente, la compañía, el escuchar el ruido del motor de su vehículo, el olor al combustible de su vehículo, al cuero, al tapizado, de poder ver otras culturas, otra gente, otras comidas, otros paisajes. Y eso es una predisposición que hay que cultivar y con la que hay que emprender cualquier viaje. Y vos hablabas de viaje interior, y yo te diría el viaje interior quizás sea también el viaje de la vida, ¿no? Y a mí me gusta pensar en la vida como un viaje. Y que quien está esperando siempre llegar a algún lado, a veces llega y pierde la capacidad de disfrutarlo porque ya está pensando en el siguiente destino sin sentarse a celebrar el logro. Y quien sabe vivir puede disfrutar de cada momento. Y entonces no importa tanto el mañana, el después, aunque yo tenga mi plan y tenga mi proyecto y tenga mi mirada y mi visión respecto del futuro, poder disfrutar de este momento, por ejemplo, de esta charla de café entre amigos, de que estamos conversando juntos, de que yo estoy en mi departamento en Córdoba, ustedes están, bueno, Luis sé que estás en Buenos Aires, vos, Andrés, ¿dónde estás? También en Buenos Aires, También en Moreno. Buenos Aires, en Moreno. Bueno, 750, 800 kilómetros de distancia y tenemos la posibilidad a través de este medio de vernos la cara, de oírnos, de compartir emociones, vida, experiencias, proyectos, sueños. Y esto se puede disfrutar. Y yo lo estoy disfrutando sin irme a ninguna parte. Estoy acá en mi departamento y está genial, está fantástico. Entonces, creo que entrenar, practicar la capacidad esta de ver y de sentir cada momento como un regalo, como una maravilla, como una oportunidad, depende de cada uno. Y es posible tener una mirada apreciativa de lo que hago, de lo que me sucede y de las personas que están conmigo, de las personas que me acompañan. En este momento especial es Luis y es Andrés. Excelente. Muchas gracias. Y los oyentes. Los oyentes, por cierto. Sí, fundamental. Los principales. Está bueno eso de ir disfrutando pedacito a pedacito de ese camino antes de llegar a tu destino, ¿no? Así es. Porque uno lo hace con mucha más energía y no está pensando cuándo voy a llegar, sino que disfrutar. Y muchos de estos viajeros al principio habían puesto tiempos o días para llegar a tal lado y después se dieron cuenta que así no les resultaba, que lo bueno era, me gusta acá y me quedo hasta que me canse. Me cansé de este lugar, los disfruté, voy a otro. Y ya no tienen más un plazo de llegada, que al principio se manejaban así ellos. Así no. Sé que eso es genial y es bueno ser consciente de que yo puedo y está muy bien tener proyectos, planes y alternativas, plan A, B, C. Y también estar abierto a... Nosotros decimos en la asociación, tenemos como oficializado un término que es el algo más. Y el algo más es un espacio de posibilidades que está abierto
a lo que se pueda llamar espiritual, energético, a Dios, el universo, la sabiduría infinita, como cada uno pueda verlo, o simplemente ese misterio de la vida, que cuando comenzamos un camino, y qué bien lo de los viajeros, comenzamos un camino con un proyecto, con un plan, con unas paradas posibles y unos lugares posibles y unas personas posibles, es muy probable que ese misterio de la vida haga que aparezca algo más que no estaba en mis cálculos y que está bueno porque hace que me quede más tiempo, porque hace que me quede a conversar con otra gente, a probar otras experiencias. Y eso solo es posible cuando yo inicié el viaje y cuando sostuve algún camino que me lleve. Y cuántas veces, como bien has dicho, Luis, el destino final pasa a no ser tan importante el plazo, el cuándo, el cómo, porque empezamos a disfrutar tanto el camino y las cosas que aparecen en él que nos quedamos donde nos parezca que está bueno, que está mejor, y eso es vivir, eso es saborear la vida. Genial, excelente. Muy bueno. Uno decía, tengo el jardín más grande del mundo. En cada lugar que paro, abro la camioneta, es mi jardín, decía. Estaba buenísimo. Buenísimo, Bueno. sí. Bueno, estamos por llegar al final. Quedan 7 minutitos. Si te parece, vamos redondeando, Andrés. Dele una pregunta. Sí, ahí también Así, tengo cerramos. un saludo. Espera que voy a leer el saludo del amigo Juan Carlos de Virrey del Pino. Dice, escucho atento al licenciado. Excelente programa. Saludos. Juan Carlos de Virrey del Pino. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Me das un minutito para leer algo que Lo que me encanta? quieras. Y me parece que estaría bueno para cerrar, porque de alguna manera tiene que ver con esto de los viajeros, ¿no? Está bien, pero te ibas a una pregunta antes. ¿La querés guardar para después? Sí, dale, guardo para después la lectura. Así, la pregunta es, ¿te sentís feliz cuando estás haciendo coaching o es el cimiento para sentirte feliz en tu vida? No, me siento feliz. Realmente me produce un bienestar, un placer, un entusiasmo. El otro día, estando en mi empresa, estaba en mi oficina dando una sesión por videollamada entre las 8 y las 9 de la mañana. Y a las 9 salí y saludé al equipo de trabajo y me dijeron, pero estás con todas las pilas, estás re bien. Y qué era lo que me había hecho bien. Y había estado dando una sesión de coaching virtual, ¿eh? Y a mí me hace tanto bien que realmente es mágico para mí. Y es en serio, ¿no? No es una forma de decirlo nada más. No, Sí, muy bueno. excelente. Bueno, ahora sí. Si te parece, Andrés, vos no tenés ninguna pregunta más, ¿no? Sí. No, quiero escucharlo. Vamos a Quiero escuchar, esa a ver. lectura. Bueno, ahí va Dale. una breve lectura. Con nuestras conversaciones configuramos el paisaje en que vivimos. Este paisaje puede ser un espacio abierto, lleno de posibilidades, o una prisión que nos confina a una repetición interminable de las mismas conductas. Podemos crear paisajes que invitan a otros porque ven las vastas posibilidades que ofrecemos, o podemos impedir que otros interactúen con nosotros porque ofrecemos un espacio que es muy estrecho para que hagamos algo juntos. Fuimos hechos para vivir en el esplendor del presente, más allá de las limitaciones que ofrecen las añoranzas del pasado y las angustias del futuro. El mundo que experimentaremos en el futuro lo creamos con la riqueza o pobreza con que vivimos el presente. Impresionante como cierre. Excelente. Muchas gracias. Me por las encantó. palabras. Qué lindo. Muy lindo. Excelente. Bueno, Bueno, Luis. creo que mejor cierre que este nunca tuvimos, No, Andrés. no, la verdad, Impresionante. impresionante. Agradecido por este cierre, Gobe. Me encantó. Agradecido por el cierre, agradecido por habernos regalado esta hora, por haber estado con nosotros. Realmente fue un placer para mí. No te conocía, conocerte de esta manera me resultó espléndido por mi parte. Y bueno, Luis,
No, agradecido, Gracias. como siempre, agradecido por estar, por prestarte, por perder un rato y estar con nosotros, y que muchos de los que nos escuchan hayan conocido todo lo que hay detrás de lo que es el coaching, ¿no? Y de tanta sabiduría que hay detrás de todo esto, es muy bueno que lo conozcan. Así que vamos a cerrar. Si nos esperás un segundito, volvemos. ¿Puede ser, Gobe? Sí, como no, Luis. Dale, gracias. Claro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Ya se nos acabó. Nos encontramos el próximo martes de 19 a 20 horas en esto que es Charla entre Amigos por Radio Vintage. Así que, Andrés, nos vamos. ¿Te parece? Nos vamos, nos vemos el martes que viene en un nuevo programa de Charla entre Amigos. Así que gracias, amigo, por estar, y gracias por contestar todas estas hermosas preguntas que nos han enviado, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau. Esto fue Charla entre Amigos por Radio Vintage.